Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 48. Para convertirse en una bestia más robusta, el entramado esmeralda de la barrera Kankara zumba al absorber otra descarga de magia destructiva. Fuera del edificio central, el cielo se ha teñido de un púrpura amoratado por la densidad del poder demoníaco filtrado. Miles de demonios se apiñan en la plaza con una mezcla de traición y terror. Las calles de Lilith se agitan con un mar de cuerpos. El grito colectivo de miles ha perdido la sensación de seguridad. El pavimento apenas es visible bajo la presión de obreros de clase baja y nobles de clase alta, todos fusionados en una sola turba. Varios demonios de clase definitiva golpean con sus puños y crestas de demolición de alto nivel la reluciente rejilla hexagonal verde que sella el edificio. El pavimento de la plaza desaparece bajo una capa de piedra fundida y vidrio agrietado. La estatua de un héroe del pasado es alcanzada por un rayo de energía errante y se desintegra en polvo. Esta barrera, producto de la compleja magia de Ajuka Belzebú, absorbe el impacto de bolas de fuego y rayos concentrados, dispersando la energía en el suelo. Los guardias en primera línea mantienen los brazos en alto, pero se niegan a intervenir, conscientes de que una sola chispa podría convertir esta protesta en una guerra civil insalvable. Sirsech se aferra al borde de una mesa de caoba. Un grupo de manifestantes quema la efigie de un pilar en la plaza. La luz se refleja en sus ojos azules, resaltando el agotamiento en su rostro. La información sobre el encuentro de los satanes con Goetia se difundió por las líneas Ley, mutando a medida que avanzaba hasta que la población se inquietó. La barrera resistirá la fuerza física, pero no impedirá que la ideología se derrumbe, dice Ajuka. Él también luce exhausto, pues la habitual curva relajada de sus labios ha sido reemplazada por una delgada y firme línea. Cada vez que un clase definitiva golpea ese escudo, intentan encontrar una versión de la verdad con la que puedan vivir. Sirsech, no podemos mantenerlos en la oscuridad sobre el rey de la magia para siempre. Enterarse de que existe un rey de los dioses demonios, un ser que afirma ser la fuente de ese poder, es más de lo que su orgullo puede soportar. La Leviatán se apoya contra la ventana de cristal, con la frente apoyada en la fría superficie. No lleva su habitual varita mágica, y sus extravagantes cintas cuelgan plácidas. Se lanza al caos con expresión vacía, observando a una joven diabla aferrada a la capa de su madre entre los empujones de la multitud. Es un caos, todos preguntan si los satanes son solo sustitutos. Si los 72 pilares pertenecen a alguien más, entonces toda nuestra historia es una fábula. ¿Cómo voy a ir a decirles que sean valientes cuando nuestros propios antepasados podrían haber servido a un hombre que nos considera irrelevantes? Murmura Serafal con una voz desprovista de su típica energía aguda. Graifia se acerca por detrás de Sirsech. Ya ha procesado la logística de la versión diabólica de la declaración de la ley marcial, pero el componente humano de la crisis está resultando más difícil de gestionar que el militar. Falbiun informa que la contención en los cuadrantes del norte está llegando a un punto crítico. El cierre de los centros de teletransportación al mundo humano ha creado una olla a presión. Los civiles se sienten atrapados en una jaula con un depredador que no pueden ver. Las familias de sangre pura exigen una audiencia formal para verificar el linaje del rey. Se niegan a aceptar que los 72 pilares tengan un progenitor distinto del Lucifer original. Sirsech se aleja de la ventana. Su cabello rojo proyecta una sombra sobre sus ojos. La aceptación no es la prioridad ahora mismo. La supervivencia sí lo es. Si les decimos que Goetia es el verdadero rey de los pilares, nos arriesgamos a un colapso total del sistema de casas. Pero si mentimos y vuelve a aparecer, podría incinerarlos por su ignorancia. Ni siquiera nos vio como iguales. Un rugido masivo sacude el edificio cuando una ráfaga coordinada de magia de luz, probablemente de un grupo de magos de alto nivel, impacta el centro de la barrera. El escudo verde ondula como el agua, enviando una onda expansiva que derriba a la primera fila de manifestantes. Se ponen de pie de un salto y comienzan a cantar. Sus voces son un muro discordante que penetra incluso el grueso cristal de la oficina. ¿Es cierto? Brama una voz desde un hechizo similar a un megáfono. ¿Ha vuelto el rey de los pilares para reclamar su propiedad? ¿Somos solo leña para su fuego?
Respóndanos, Satanás. Ahuka suspira, bajando las manos un momento. La información sobre nuestro encuentro con Bestia primero se filtró a través de una línea ley de comunicación comprometida. Era demasiado detallada para ser un rumor. La ley marcial era una medida necesaria para mantener la paz, pero también parece una confesión de culpa. Serafal se da la vuelta, con los ojos húmedos por la frustración. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que se queden ahí afuera llorando. Déjenme salir a hablar con ellos. Al menos puedo intentar calmar a los niños. Leviatán no puede esconderse mientras la ciudad sufre. No, Serafal. En cuanto un Satán aparezca sin una respuesta definitiva, la turba te despedazará por la necesidad de certeza. Me temo que nos quedaremos aquí hasta que tengamos un plan para enfrentarnos a la facción Bestia. Graifia se mueve hacia un lado, revisando una nueva transmisión. Los ancianos de los territorios Gremor y Citri han enviado un mensaje. Observan una inquietud similar. La idea de que los ancestros estén bajo el dominio de un rey de la magia ha trastocado su teología. Quieren saber si los satanes están dispuestos a ir a la guerra para reclamar el honor de los 72 pilares. Ahuka ríe, con una risa seca y sin humor. ¿Guerra? ¿Contra él? He reflexionado profundamente sobre este Goetía. Ni siquiera tenemos la capacidad crítica para comprender sus barreras defensivas, y mucho menos para traspasarlas. No estamos reclamando honor. Sirsech golpea la mesa con la mano. Entonces encontraremos la manera de que exista. Somos los satanes. Si la historia es una mentira, escribiremos una nueva que mantenga a nuestro pueblo con vida. Graifia merodea junto a la gran mesa de caoba. Desliza una elegante tableta digital sobre la superficie pulida del escritorio mientras la pantalla parpadea con mapas de calor del inframundo. Los datos muestran una migración masiva de ciudadanos aterrorizados hacia el territorio Fénix. Estos demonios pululan por las fronteras con esperanzas desesperadas, acumulando equipo como si un apocalipsis estuviera programado para la tarde. La creencia generalizada en una guerra inminente e imposible de ganar ha convertido a la población en una manada frenética. La situación en el territorio de Phoenix ha desembocado en un colapso total del orden. Miles de demonios asaltan las fronteras, desesperados por apoderarse de las lágrimas de Fénix. Creen que la extinción total es inminente y ven las lágrimas como su única posibilidad de supervivencia. Con nuestras fuerzas principales ocupadas aquí en Lilito patrullando las fronteras, el saqueo se ha convertido en la norma en los sectores exteriores. Los sindicatos del mercado negro están surgiendo en las tierras de Astaroth y Citri, vendiendo lágrimas diluidas o falsificadas a quienes anhelan millones de joyas. Sirsech observa el monitor mientras los puntos rojos indican saqueos en los distritos industriales de las tierras de Astaroth, mientras que el mercado negro se ha convertido en un caldo de cultivo para oportunistas que venden amuletos falsos para protegerse de la mirada del rey. Desvía la mirada del mapa a la ventana. La codicia de unos pocos alimenta el terror de la mayoría. Si no estabilizamos las fronteras de Phoenix, toda la economía desaparecerá en esta semana. ¿Cómo están respondiendo los gobernadores locales? No responden, Lord Sirsech, dice Graifia con frialdad. La mayoría se ha atrincherado en sus mansiones. Temen a la misma gente que gobiernan. La multitud afuera de este edificio crece, gritando para que confirmemos si el rey de los 72 pilares es real. La grabación filtrada de Goetía llamando a nuestra especie insectos y residuos ha destruido su sentido de identidad. Se criaron con el dogma de que Lucifer y Lilith eran la cúspide de nuestro linaje. Descubrir que existe un progenitor superior que los considera basura, ha quebrantado su voluntad de mantener la civilidad. El marido se estremece. El recuerdo de la fría mirada de Goetía brilló en su mente. La forma en que el rey de la magia había mirado a los 4 satanes como si no fueran más que polvo en un estante era una herida en el orgullo. Ahuka se frota las sienes. Serafal baja la mirada. Graifia los observa con discreta preocupación. No había estado presente en el enfrentamiento con Samael Apeiron y Goetía, por lo que solo había visto las secuelas del encuentro. Ver a estos 3 pilares de la sociedad demoníaca con un aspecto tan completamente derrotado es una visión inusual e inquietante.
Hay algo más urgente que los disturbios, continúa Graifia, cambiando la pantalla para mostrar los historiales médicos del distrito de Serafal. Las familias de sangre pura están enfermando. Empezó con algunos casos de migrañas y voces fantasmales poco después del ataque de la Brigada del Caos, pero ha evolucionado. Miles de personas escuchan ahora susurros incomprensibles que, según afirman, provienen del abismo o de la tierra misma. Están siendo trasladados al hospital conmemorativo de Serafal bajo una fuerte vigilancia. Serafal golpea la mesa con la palma de la mano, lo que provoca un fallo en el mapa holográfico. El hospital ya está al límite de su capacidad, Graifia-chan. Tuvimos que poner barreras para evitar que los pacientes salieran a la calle gritando. Los síntomas reflejan la temida enfermedad del sueño, una condición que drena la vitalidad de un demonio hasta que simplemente deja de existir. Sin embargo, estos pacientes no solo duermen, murmuran, en un trance febril, sobre regresar al origen y al rey. La mirada de Ahuka se agudiza al observar los marcadores genéticos en la pantalla. Señala una secuencia específica de poder demoníaco. Solo afecta a las líneas de sangre pura. Quienes tienen los lazos ancestrales más directos con los 72 pilares originales son los que reaccionan. Es como si su sangre reconociera una orden que nosotros no podemos oír. Es una frecuencia de resonancia del alma, Sirsech. Las clases bajas y los demonios de nueva generación tienen sangre diluida, lo que los protege de las voces, pero los convierte en blanco de la histeria resultante. Graifia interrumpe. Los demás parpadearon mientras su expresión se ensombrecía aún más. Esto empeora. Un grupo disidente ha formado oficialmente una secta en la capital. Han abandonado su lealtad a la casa de Lucifer y se hacen llamar los apóstoles del Rey Dios del Pilar. Celebran rituales en las ruinas de la ciudad baja, ofreciendo sus vidas y su energía goetía con la esperanza de salvarse. Creen que, al adorarlo, serán vistos como algo más que insectos, saboteando activamente a nuestros equipos de renovación y atacando a cualquiera que apoye al actual régimen de Satanás. Sirsech se recuesta, con los hombros hundidos. Esta sociedad, la paz que conservaron tras la guerra civil, se está pudriendo por dentro. El inframundo es un polvorín, y la mecha la encendió un ser que ni siquiera ha pisado la capital. Los ancianos exigen una audiencia inmediata, añade Graifia con un toque de advertencia, para gran frustración de los satanes. Están indignados. La filtración es un insulto personal a sus linajes, quieren sangre, o al menos, una declaración de guerra para demostrar que no somos lo que esa criatura dijo que éramos. Quieren una rendición formal a la entidad que ahora cree en su verdadero creador. Los acusan a todos de incompetencia y ocultan la verdadera historia de la raza de los diablos. Los ojos de Serafal brillan con una luz gélida que hace que la escarcha se deslice por la mesa de caoba. Los ancianos pueden saltar a un volcán. Se quedan en sus pequeñas y seguras mansiones mientras nosotros estamos aquí intentando evitar que el mundo se derrumbe. Si quieren gritar sobre la humillación, que vengan aquí y se enfrenten a la turba ellos mismos. Estoy perdiendo la paciencia con sus juegos políticos. Serafal, cálmate, dice Sirsech, aunque no hay convicción en su voz. No podemos permitirnos una ruptura con la facción del viejo rey ahora mismo. Si los ancianos retiran su apoyo, el ejército se dividirá y Lilith caerá al atardecer. Se mira las manos, preguntándose si son lo suficientemente fuertes como para sostener los fragmentos de un mundo en colapso. No tiene respuestas para la turba, ni forma de erradicar a un ser que trata a los satanes como si fueran insectos. Otra explosión sacude el edificio. Un grupo de manifestantes ha logrado combinar sus hechizos para formar un rayo de fuego negro. El rayo impacta contra la barrera Kankara de Ahuka, creando un destello cegador de color esmeralda y carmesí. La onda expansiva destroza las ventanas de los pisos inferiores, haciendo que fragmentos de vidrio caigan como confeti letal sobre los guardias. Un escuadrón de guardias de clase media se tambalea al temblar el suelo. Un guardia es alcanzado por una segunda explosión, y su armadura se funde con su piel mientras grita. Los alborotadores aprovechan el destello de la barrera y se enfrentan a los guardias en una brutal y desorganizada refriega. La sangre salpica la pared verde de la barrera mientras un guardia es arrastrado y golpeado por una docena de demonios de clase baja.
Un demonio de clase alta, al fondo de la multitud, lanza una lanza de agua comprimida que atraviesa el pecho de un guardia y se incrusta en el pavimento, inmovilizando su cuerpo como un espécimen. La barrera resiste, pero la transferencia de calor está calcinando la plaza, informa Ajuka, con la voz perdiendo su tono relajado. Si no desahogo la energía, los manifestantes del frente serán incinerados por la resaca. Sir Sech, necesitamos una decisión. ¿Involucramos a nuestra propia gente para salvarlos de sí mismos o dejamos que conviertan esto en una masacre? No, no los mates. Graifia, dile a Falbiun que despliegue los sellos de supresión no letales. Ajuka, vamos al hospital. Necesitamos trasladar a los nobles afectados a un lugar más seguro antes de que los cultistas se den cuenta de dónde están. Serafal, necesitas hablar con los ancianos y ganar tiempo. Diles lo que quieran oír, pero evita que convoquen un golpe de estado. Odio esto, iré a hablar con los viejos fósiles, murmura Serafal. Tengo un plan. De todas formas, estoy harto de mentirle a los muertos, dijo Sir Sech. Su voz sonó hueca. Los colores se arremolinan en una mezcla enloquecedora de violetas y dorados, sin que el lugar de la brecha ofrezca horizonte ni base para calmar los sentidos. Durante todo esto, sus músculos se contraen con vida propia, lanzando impulsos antes de que su mente consciente pueda siquiera registrar la amenaza inminente. Su cuerpo permanece en automático, refinado por los recuerdos de una nave que pasó demasiadas noches practicando los mismos movimientos en un cobertizo. La adrenalina lo inunda, y el mundo se extiende en una imagen borrosa, distorsionada y a cámara lenta. Lo que debería ser una fracción de segundo, se convierte en una pequeña eternidad de observación. Percibe el cambio infinitesimal en los colores iridiscentes del vacío que lo rodea, lo que indica una perturbación. Salta hacia atrás, sus pies descalzos apenas rozan el suelo inestable del campo de pruebas dimensional. Centra su atención en el vacío, intentando vislumbrar el ataque. Incluso con su agudizada conciencia, que arrastra el tiempo, la velocidad del golpe es casi imposible de rastrear. El espacio se fractura, la propia trama de la realidad se fragmenta en fragmentos físicos. Algo pasa junto a su rostro, una mancha dorada que se mueve con la fuerza de una estrella fugaz. Pasa tan cerca que la presión del viento le levanta el flequillo negro. La fricción casi le quema las puntas del cabello, mientras el proyectil se abre camino hacia el cielo. En la perfecta posición de esa nube de realidad fracturada se encuentra el Vajra. Diminutos fragmentos de espacio flotan en el aire ante él, brillando como gotas de lluvia congeladas. Giran lentamente, suspendidos por fuerzas invisibles tras el impacto. Angra se encuentra mirando directamente a una pupila roja e inexpresiva, visible a través de un hueco entre los escombros. Por un breve instante, él y Kama quedan separados por apenas un palmo antes de que ella desaparezca. La persecución se reanuda al instante. El legendario Vajra comienza a embestir, abriendo un agujero tras otro en el suelo, lanzando chorros de polvo y piedras multicolores en todas direcciones. El arma lo ataca desde todos los ángulos imaginables, buscando convertir su piel oscura en un colador. Angra no es hombre que acepte una paliza unilateral. Mientras gira el torso para evitar la punta del Vajra, su mente baraja una docena de posibilidades tácticas. Derrapa hasta detenerse, con los talones clavados en el suelo mientras intenta descubrir el paradero de Kama antes de que pueda desaparecer de nuevo en la niebla iridiscente. No es necesario realizar ninguna búsqueda. El pico de poder no viene de frente. Surge justo detrás de él con la fuerza de un maremoto. Demasiado lento, poca retribución. No pierde el tiempo mirando. Lanza los colmillos gemelos, Taurich y Sarich, a sus flancos y se lanza hacia adelante. Gira en el aire, proyectando un nuevo par de espadas curvas hacia sus palmas justo cuando el arco floral de Kama desciende. Un pesado sonido metálico resuena al bloquear el golpe descendente, obligándolo a caer, con las rodillas dobladas momentáneamente. La fuerza de sus delgados brazos lo empuja hacia atrás, haciendo que sus pies se deslicen por el suelo hasta crear dos largos surcos en la superficie. Con Sarich en la mano izquierda, engancha la cuerda del arco de ella para apartarla de su garganta. En el mismo movimiento, lanza a Taurich hacia su cuello con un brutal corte horizontal. Kama se aparta, con movimientos de una gracia decadente y líquida.
La espada pasa tan cerca que Angra imagina el metal rozando la tela translúcida que cubre su piel. Antes de que él pueda recomponerse, ella le clava el extremo del arco en las costillas. Su ataque anterior lo había dejado ligeramente desequilibrado, creando un agujero evidente en su guardia del lado derecho. El agujero en su guardia es intencional. Es una táctica descabellada y suicida. Al dejar su costado derecho completamente desprotegido, crea un camino predecible para ella. Kama no desaprovecha la oportunidad. Su golpe es una mancha rosa y dorada, pero antes de que el arco pueda perforar su costado, es desviado por una bala de alto calibre que atraviesa el aire. El proyectil chisporrotea contra la madera divina del arco, desviando la puntería de Kama por 1 centímetro. Vaya, se están volviendo un desastre. La voz de Koyanskaya se oye a través del vacío desde lo alto de una roca flotante a varios cientos de metros de distancia, con un rifle de francotirador hecho a medida en sus brazos. No puedo permitir que se acaben antes de que me toque jugar. Angra retrocede un paso y ataca a la muñeca de Kama mientras aún se extiende tras la estocada fallida. En lugar de saltar, levanta su arco, evitando por los pelos perder un apéndice. Baja el arma hacia su cráneo en un arco aplastante, usando el mismo impulso que usó para evadirlo para impulsar su propio golpe. Sus movimientos son torpes pero efectivos, y con ellos, intenta derribar la pesada arma floral sobre su cráneo. Savage ya está allí, esperando. Angra atrapa el arco en la muesca del rompeespadas y lo desvía hacia un lado. El patrón es una danza del fracaso. Una y otra vez, el patrón se repite. Angra ataca, perdiendo el equilibrio intencionalmente o dejando un hueco en sus vendajes, provocando el instinto depredador de la chica del traje translúcido. Presenta un objetivo, un punto vulnerable que Kama siempre ataca, solo para que ella encuentre el supuesto agujero en su guardia rellenado por una espada acechante. Usando las habilidades desarrolladas por su recipiente, Shirou dejó deliberadamente huecos en su postura para provocarla. Al dejar huecos en su guardia, sabe exactamente dónde impactará el ataque. Si sabe de dónde viene el golpe, puede protegerse y crear una ventana para un contraataque. Es una apuesta arriesgada donde un solo error resulta en la muerte, pero permite a la bestia más débil igualar la velocidad y el poder de sus iguales. La velocidad y la fuerza pasan a un segundo plano ante la sincronización. Retrocede un paso más, atrayéndola aún más a su ritmo. Eres una cucaracha muy persistente, ¿verdad? ¿Te duele saber que tu única forma de sobrevivir es rogar por una dosis? Dice Kama. Su voz es desagradable mientras flota a pocos centímetros del suelo, con el pelo ondeando. Duele muchísimo, la verdad, replica Angra. Pero estoy acostumbrada a hacer un saco de boxeo. ¿Qué más da un moretón más en una cara bonita? Retrocede de nuevo, pero esta vez no se queda esperando el arco. Hace un gesto con la mano, y el suelo bajo Kama estalla en un geyser de sombras. La sustancia se adhiere a sus piernas, intentando arrastrarla al suelo. En ese mismo instante, una lluvia de misiles se precipita desde el horizonte, cortesía del apoyo táctico convocado por Koyanskaya. El aire se llena con el rugido de los motores y el estruendo de las explosiones cuando los misiles impactan en el barro negro, creando un infierno caótico de fuego y sombras. Oye, mira hacia dónde apuntas, conejo codicioso. Grita Angra, proyectando 6 cuchillas más y bajando la voz mientras se prepara para aumentar su velocidad. Kama se eleva entre el humo, con su vajra girando a su alrededor como un escudo protector, aplastando la metralla. Parece aburrida mientras invoca torrentes verticales de vacío a su lado para protegerse de los disparos, a la vez que intenta aplastar los pulmones de Angra con su autoridad sobre el corazón. El campo de pruebas dimensional comienza a derrumbarse bajo el peso de 3 males de la humanidad que intentan ajustar cuentas sin fin. Los mataré a ambos por hacerme sudar con este atuendo. Las llamas emanaron de sus palmas, incinerando los fragmentos del mundo que colgaban entre ellas. Finalmente, comprendió el juego que Angra estaba jugando. Las fallas en su defensa eran demasiado constantes para ser una serie de accidentes. Si hubiera logrado sacarle sangre aunque fuera una sola vez, podría haber descartado su postura descuidada como la incompetencia de un sirviente débil, pero el hecho de que cada golpe fuera respondido con una parada perfecta a pesar de su vulnerabilidad hizo evidente la verdad.
Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Ningún guerrero, ni siquiera con entrenamiento básico, deja tantos agujeros en la guardia por accidente, sobre todo uno que consigue parar cada golpe con una precisión tan repugnante. Su avance se tambalea al punto de perder el equilibrio. No lo miró esperando una respuesta. Su propia frustración confirmó su astucia. La ira y una pizca de genuino dolor cruzaron su rostro antes de torcer la boca en una mueca amarga. Se lanzó de nuevo a la lucha con una desesperación salvaje, blandiendo su arco en amplios arcos asesinos que apuntaban directamente al cebo que él colgaba. Incluso el alma de su embarcación pareció gritar en protesta por la forma en que él manipulaba el curso del duelo. La lucha continuó durante varios segundos más. Angra mantuvo la atención fija en cada tic, negándose a parpadear. Hizo los cálculos mentalmente, intentando calcular su llegada a un punto específico. Había sido demasiado codicioso. La atrajo demasiado rápido, y ahora están a varios metros de la zona de muerte óptima que imaginó. Para fijar la distancia, detuvo su retirada. Cuando Kama atacó con su Vajra, él dejó de retroceder. Planta los pies, sus espinillas tensas contra las vendas negras mientras traba las rodillas, agrietando la superficie cristalina bajo sus plantas. Cruzó a Taurichi Sarich en una rígida X y atrapó el arma divina de frente. El impacto envió una onda expansiva por el suelo, destrozando el suelo iridiscente a kilómetros en todas direcciones y lanzando trozos de roca brillante al vacío. El impulso de Kama se detiene al instante. Queda atrapada, con su arma atrapada entre las cuchillas. Cucú. Koyanskaya cae del cielo saturado de color como un ave rapaz. Gira en el aire, con su falda blanca ondeando mientras asesta una patada rápida con tacón de plataforma a la espalda de Kama. El golpe impacta con un golpe sordo, lanzando a la bestia del caída hacia adelante. Koyanskaya no se rinde. Aterriza con gracia e inmediatamente apunta con un par de metralletas personalizadas. Sus ojos dorados brillan con un júbilo sádico al apretar los gatillos. Una lluvia de plomo sigue la trayectoria de Kama. Cada bala está grabada con maldiciones sintoístas diseñadas para atravesar los cimientos espirituales. La sonrisa del director ejecutivo se desvanece cuando un zumbido agudo llena el vacío tras sus orejas. Las espadas originales de Angra, las que había desechado al principio del combate, regresaban como misiles guiados por calor. Bitch abrió los ojos de par en par al caer boca abajo, casi rozando el suelo iridiscente. Los colmillos gemelos zumbaron por el espacio donde había estado su cuello un milisegundo antes. Las espadas chocaron con un estruendo resonante que destrozó los escombros flotantes cercanos antes de rebotar y salir volando de nuevo. El pie de Angra impactó contra su costado derecho mientras estaba agachada, arrancándole un jadeo agudo. Salió disparada por el campo de pruebas, rebotando contra el suelo como una piedra antes de clavar un cuchillo de combate en el suelo para detener su deslizamiento. No se tomó un instante para respirar. Rompió la barrera del sonido con su primer paso, levantando una nube de polvo brillante al cargar. Angra se retorció y giró, su cuerpo se convirtió en una mancha borrosa mientras bailaba entre una lluvia de balas de alto calibre. Sus espadas giraban al unísono con sus movimientos, deteniendo balas y azotando la atmósfera. Espesas estelas de sombra negra seguían la trayectoria de sus armas, tejiendo una compleja red de maldiciones que perduraba en el espacio entre ellas. Cada vez que sus espadas chocaban con las armas de ella, estallaba una nueva explosión de chispas y energía oscura. «Eres lo peor, ¿lo sabes?», espetó Koyanskaya, con la voz tensa por el esfuerzo, mientras intercambiaba un cargador vacío en el aire. Usó el cargador vacío como proyectil, lanzándolo al ojo de Angra antes de dispararle al pecho. Mandar a una dama así, es poco profesional. Apartó el cargador de un manotazo con la hoja plana y giró el torso para que la bala le rozara las costillas. Eso es para quienes no saben ganar una pelea de otra manera, bitch. Además, tú fuiste quien intentó patear a una chica mientras estaba en el suelo. Aumentó la velocidad, sus pies moviéndose más rápido de lo que la vista podía seguir mientras la rodeaba. Cuanto más corría, más se disolvía el suelo bajo la fricción de su paso. Kama, mientras tanto, se recupera en pleno vuelo.
gira su cuerpo y desaparece tras un estallido sónico, el aire crujiendo al lanzarse de nuevo a la lucha a una velocidad varias veces superior a la del sonido. El vacío se iluminó con un azul brillante y enfermizo al estrellarse contra la red de sombras que Angra había creado. La colisión de la sombra y el fuego azul provocó que el espacio dimensional se agrietara, y grandes fragmentos del cielo iridiscente cayeron como cristales dentados. Angra esquivó un fragmento del tamaño de un rascacielos y esquivó una lluvia de balas de Koyanskaya, quien había adoptado una sofisticada postura de Kung Fu, disparando mientras se deslizaba por el vacío. Las espadas de Angra se convirtieron en una extensión de sus brazos, girando en un torbellino que interceptaba tanto balas como flechas florales. Koyanskaya vio la oportunidad de recuperar el equilibrio, sacando un pesado rifle antitanque de su sombra y apuntándolo al centro del caos. Los tentáculos de sombra de Angra atacaron, atrapando trozos de la dimensión que caía y lanzándolos contra sus oponentes. El barro negro comienza a filtrarse desde la sombra de Angra y choca con las llamas azules de Kama. Las dos energías opuestas se cancelan entre sí en una serie de violentos soles en miniatura. La explosión continúa, la onda expansiva lanza a Angra y Kama en direcciones opuestas. Él se recupera al instante, sus tentáculos de sombra agarrando el suelo para balancearlo como un péndulo. Sus ojos se encuentran con los de Kama, y por un breve instante, ambos comparten una mirada de mutua comprensión asesina. Angra avanza a toda velocidad, pulverizando la superficie cristalina en un fino polvo que se arremolina a su paso. Lanza una ráfaga de espadas proyectadas hacia Koyanskaya, quien está ocupada deteniendo una descarga de esferas azules de vacío de Kama. Angra maniobra en el aire, aprovechando una patada de Kama al costado del pecho para acelerar su rotación. Transforma el impacto en un giro letal, azotando su nuevo par de espadas con colmillos contra el aseo de cabello rosa mientras su par original de Taurich y Sarich regresa silbando desde su punto ciego. Los ojos dorados de Koyanskaya se abren de par en par a medida que la maniobra de pinza se acerca. A su izquierda, los colmillos giratorios de la bestia de la retribución se acercan. Desde atrás, otro grupo apunta sus riñones. Frente a ella, Kama prepara un torrente vertical de fuego azul. Angra observa la escena con una percepción hiperacelerada. Las trayectorias son perfectas. Cada predicción termina con la zorra destrozada por los colmillos. Las cuchillas giratorias la alcanzan. Los bordes dentados se enganchan en la tela de su chaqueta blanca, la costosa tela cruje antes de ceder. Las costuras se rompen y la tela se despega. Angra vislumbra fugazmente las pálidas y redondeadas curvas de sus pechos por una fracción de segundo antes de que la realidad se disuelva. Una erupción cegadora de luz azul surge de la posición de Koyanskaya y borra su visión. La intensa radiación térmica blanquea instantáneamente los pigmentos visuales de sus retinas, convirtiendo el mundo en una lámina blanca, plana y abrasadora. Los pigmentos visuales de sus ojos se desvanecen bajo la sobrecarga, como si estuviera contemplando el corazón de una estrella en colapso. El calor es tan extremo que cuece el delicado tejido ocular, creando la sensación de plomo fundido vertiéndose en su cráneo. Siente que su pecho se rompe cuando una onda expansiva lo impacta, el calor abrazando la piel de su torso. El mordisco de sus espadas contra su carne nunca llega, lo pierde de vista mientras la atmósfera del campo de pruebas dimensional es reemplazada por un rugido atronador que amenaza con licuar sus órganos internos. En cambio, es lanzado a través del vacío, sus pensamientos ahogados en un mar de ruido blanco y calor agonizante. Sus costillas se rompen con una serie de crujidos húmedos, y sus pulmones colapsan cuando la fuerza de la detonación lo lanza hacia atrás. Se convierte en un muñeco de trapo, saltando mientras su carne se carboniza y se descascara en tiras ennegrecidas. El movimiento se detiene abruptamente cuando una mano pequeña y fría le golpea la espalda. La fuerza del revés de Kama es suficiente para detener su vuelo descontrolado y le lanza la cabeza hacia un lado, aunque le provoca una nueva punzada de agonía en la columna destrozada. Gimiendo a través de su garganta, como si se hubiera tragado un puñado de vidrio caliente, fuerza su regeneración a toda marcha. Su piel ennegrecida burbujea y se desprende, reemplazada por tejido rosa crudo que rápidamente se reconstruye en su forma tatuada. Los glifos en su cuerpo parpadean con una luz tenue mientras sus ojos recuperan lentamente su función.
La neblina blanca retrocede, reemplazada por el familiar resplandor iridiscente del vacío. Cuando por fin enfocó la vista, vio a Koyanskaya de pie en el centro de un radio con marco de cristal. Agarraba el asa de una caja revestida de plomo, deformada y humeante por el calor, con una maleta usada colgando de su mano izquierda. Una bomba nuclear en forma de maleta. Ella deja caer el dispositivo inútil y el metal resuena ruidosamente contra el suelo quemado. El arma es un trozo retorcido de metal humeante, cuya carga se utiliza solo para crear un perímetro defensivo de luz y calor. Ella echa humo, su rostro de un brillante tono carmesí que rivaliza con su cabello rosa, con orejas de conejo pegadas a la cabeza. Su chaqueta blanca ha quedado totalmente destruida. La parte delantera de la prenda ha sido destrozada por las cuchillas de Angra y quemada por la radiación, dejando la tela colgando en jirones carbonizados alrededor de su cintura. Se ve obligada a usar el brazo derecho para sujetar los restos de su camisa contra su pecho, hundiendo los dedos en la tela para evitar que se caiga por completo. Maldito degenerado. ¿Pretendías desnudarme en plena guerra?, grita Koyanskaya, quebrada de rabia. Aspirabas a la redada. A propósito, eres una vergüenza para el título de bestia. Kama se dobla en dos, con una risa rara y real brotando de su garganta mientras señala al nervioso director ejecutivo. La bestia del caducidad parece revitalizada por lo absurdo de la situación, olvidando momentáneamente su decadente fatiga. Llevaba el lazo floral bajo un brazo mientras se agarraba el estómago con el otro, y sus hombros temblaban al reír. Oh, mira eso. El gran traficante de armas de los servicios de la NFF, reducido a una simple exhibicionista por el sirviente más débil de la historia. ¡Qué lascivo, Koyanskaya! Debería haber traído una cámara. Cállate. Cállate la boca, te voy a convertir en alfombras decorativas. Voy a pasar la próxima semana pensando cómo hacer que te arrepientas de haber nacido. Gruñe Koyanskaya, mirándolos fijamente. Saca una pistola de gran calibre y dispara un tiro de advertencia que roza el cabello de Kama antes de apuntar hacia Angra. ¿Y tú? Vuelve su mirada asesina hacia Angra, que sigue sentada en el suelo, parpadeando. Deja de mirarme, monstruo tatuado. Te voy a sacar los ojos antes de que se curen. Angra no quiere moverse. Sus ojos están fijos en el hueco de su ropa, recorriendo la piel expuesta que su brazo no logra cubrir, ignorando que su pecho todavía se siente como una uva magullada. Ver a la voluptuosa bestia luchando con su guardarropa es una recompensa mucho mejor que cualquier golpe exitoso con sus espadas. Silbar. Para alguien que se queja de que el combate es inferior a ella, sí que sabes cómo escapar, dijo Angra con una amplia sonrisa. Se incorporó mientras proyectaba un nuevo par de espadas. Aunque usar una bomba nuclear en una sesión de entrenamiento es un poco exagerado, no puedes quejarte cuando la cosa se pone un poco nerviosa. Vamos, bitch, no seas tímido. Aquí todos somos malvados, ¿verdad? Debería haber aumentado el rendimiento. Grita, saltando mientras Kama dispara una descarga de esferas de vacío a sus pies. Tiene razón, ¿sabes? Es mucho más sincero así. A ver si puedes mantener la guardia alta mientras te haces el modesto. Koyanskaya logra mantener su cobertura mientras realiza una serie de volteretas hacia atrás, disparando sin parar mientras llueve plomo sobre sus compañeras bestias. Las balas chispean. Koyanskaya niega con la cabeza para disipar la vergüenza. Forzó su expresión, endurecida hasta convertirse en una máscara de intenciones asesinas, mientras sus ojos ardían con un desafío letal. Apunta con sus pistolas a ambos objetivos. Sus ojos dorados arden con una fría sed de sangre que anuncia el final de la fase de entrenamiento. No les dio tiempo a Angra ni a Kama para coordinarse. Sin una sola palabra de advertencia, se desvanece en una estela rosa y blanca que se mueve más rápido de lo que el ojo puede registrar. Angra entrecierra los ojos, sus reflejos se disparan al invocar un nuevo par de colmillos negros. Bitch se abalanza sobre él como un depredador que reclama una presa. Las espadas idénticas de Taurich y Sarich se manifiestan con un agudo siseo metálico, respondiendo a su embestida en una lluvia de chispas. Él sacude las muñecas, usando los bordes curvos de sus armas para enganchar los cañones de sus armas y desviar su puntería. El impacto vibra en sus brazos, pero ella no se detiene.
Aprovecha el impulso para girar el otro brazo y disparar un tiro de supresión para mantener a raya a Kama mientras acorta la distancia con Angra. Consigue desviar su puntería, pero el Seo aprovecha el impulso para lanzar una ráfaga de golpes a corta distancia. En un instante, intercambian docenas de golpes, y el sonido del metal chocando llena el espacio. Mientras forcejean, Bitch gira su cuerpo en el aire con una gracia que desafía la gravedad, extendiendo las piernas en una serie de patadas demoledoras que Angra apenas detiene. Él sigue su ritmo frenético, con los reflejos activados por puro instinto, hasta que ella se lanza a la lucha. Los restos andrajosos de su chaqueta se abren. Angra encuentra su rostro hundido contra la suave y cálida piel de sus pechos descubiertos mientras lo abraza firmemente. El repentino calor y la suavidad de su piel contra la de él hacen vacilar su guardia por una fracción de segundo, y en esa abertura. Bueno, esa es una forma de mantenerme callado. La voz de Angra suena apagada. La distracción es suficiente. Koyanskaya se burla, y su rodilla se hunde en su estómago con la fuerza de una bola de demolición. El aire sale de sus pulmones con un silbido, y sale rodando hacia atrás a través del vacío con la fuerza suficiente para licuar el aire detrás de él. Se las arregla para enderezarse, sus pies resbalan por el suelo cristalino, solo para encontrarse mirando fijamente la mecha brillante de una granada potenciada por magia, que ella plantó en la tela de su cintura durante el intercambio. La explosión envía una onda de choque a través del distrito, abriendo un profundo surco en el suelo. Simultáneamente, Kama desciende como una estrella vengativa. Estampa la pesada guarda de su arma contra una espada que Koyanskaya había invocado de su bóveda de armas humanas. El suelo bajo los pies de Koyanskaya se hace añicos, formando una telaraña a cientos de metros de distancia mientras absorbe el peso divino de la diosa. La zorra mira fijamente a la bestia del caducidad, mostrando los dientes en un gruñido, con los músculos tensos mientras intenta apartar a la diosa de la lujuria de encima. Se abalanza hacia un lado, intentando crear distancia con una ráfaga de golpes de cuchillo dirigidos a la garganta de Kama, pero Kama es implacable. La chica de cabello lavanda se balancea hacia atrás, con expresión de cansancio y fastidio. Tensa la cuerda de su arco al máximo y ensarta una flecha floral rosa que rebosa energía. Dispara a quemarropa. La explosión florece en una esfera de color rosa y dorado, el fuego azul y el humo negro los envuelven a ambos. Koyanskaya emerge del infierno. Regresa a la diosa en un instante, blandiendo un cuchillo de combate cargado de maná. La hoja choca con las flechas, destrozando los proyectiles divinos en polvo brillante al contacto. Kama usa la curva de su arco para atrapar el cuchillo en el último instante, redirigiendo la fuerza hacia el suelo. Una segunda erupción de llamas azules surge del lugar del impacto, obligando a Kama a flotar hacia atrás para evitar el calor. Llamas azules brotan de las palmas de Kama, una desesperada pared de calor destinada a hacer retroceder al zorro. Koyanskaya patina hasta aterrizar agachada. Su pecho se agita mientras intenta recuperar el aliento. Tengo que reconocerlo, Kama. Eso realmente me dolió un poco. Su voz se apaga y muere al sentir el aire fresco generado por la batalla, golpeando su piel con más fuerza que antes. Baja la vista hacia su atuendo y abre los ojos de par en par. Los restos de su chaqueta blanca, ya destrozada por los golpes anteriores de Angra, finalmente han sucumbido al calor de las llamas azules. Los restos carbonizados y cortados de su chaqueta simplemente se desmoronan en escamas ennegrecidas, dejándola de pie, sin camisa, en medio del campo de pruebas. Su cuerpo curvilíneo es completamente visible. Sus pechos se agitan con su respiración entrecortada, mientras sus orejas se contraen en una mezcla de conmoción y creciente furia homicida. Su voz no logró emitir un grito agudo. Incrédula, intenta cubrirse con los brazos, pero es un movimiento frenético y humillante. Kama aterriza a pocos metros de distancia. Una pequeña y cruel sonrisa se dibuja en las comisuras de sus labios, mientras sus ojos recorren la figura de Koyanskaya con una satisfacción presumida y amarga. Vaya. Parece que la profesional se ha quitado el uniforme por completo. Te ves mucho más hermosa así, Bitch-chan. El director ejecutivo tiene una promoción especial hoy. Supongo que esto forma parte de tu aprecio por la humanidad, la nueva colección de otoño bestia del aprecio.
Angra, tras sobrevivir a la explosión de la granada con varias quemaduras recientes en el rostro, sale del polvo que se asienta con la piel aún recomponiéndose sobre las costillas. Se detiene en seco, con los ojos muy abiertos al contemplar la vista. Una vez más, sonó un silbato. Eso sí que es un servicio de alta calidad. ¿Sabes cómo mantener a un cliente enganchado, Yaskaya? Está empezando a pensar que esta sesión de entrenamiento fue la mejor idea que jamás había tenido. Te ofrecería mi cinturón, pero creo que el público prefiere la situación táctica actual. Sus oyentes comenzaron a quejarse. El rostro de Koyanskaya se torna de un tono rojo que rivaliza con la cinta roja en el cabello de Kama. Te mataré. Extraeré tus órganos y los venderé al mejor postor. Voy a arrancarte la piel de los huesos y usaré eso para coser una chaqueta nueva. Grita con una mezcla de vergüenza y rabia. Angra se pone de pie de un salto. Promesas, promesas. Vamos, si vas a pelear en toples, al menos hazlo interesante. Vuelve a apuntar con el rifle, con el dedo blanco en el gatillo, pero no retrocede. De hecho, la pérdida de su ropa parece haberle quitado lo último de su autocontrol. Si vas a mirarme, paga con tu vida. Grita. Gira la cabeza bruscamente al percibir movimientos con su visión periférica. Una lluvia de sombras afiladas, como agujas, surge del suelo, deslizándose por el vacío con un siseo silencioso y depredador. Convergen hacia ella desde todos los ángulos, buscando atravesarla por su abdomen y extremidades expuestas. Tiene menos de un latido para reaccionar antes de que los puntos negros le alcancen la piel. Reacciona con una ráfaga de velocidad inhumana, lanzándose al aire con una ráfaga que despeja la zona de muerte inmediata. En el aire, impacta contra su lanzador un contenedor especializado, uno cargado con una celda de combustible de proteo de alta densidad, que enciende una abundante mezcla de proteo. La fusión resultante de una reacción en cadena forzada protón-protón desencadena una explosión localizada de hidrógeno, 1. El frente de la explosión se expande en una esfera de calor blanco, vaporizando la primera y la segunda ráfaga de tentáculos de sombra que intentan seguir su vuelo. Koyanskaya realiza un paso lateral en el aire, con su cola rosada moviéndose nerviosamente mientras el Vajra, del tamaño de un hombre, silba junto a su cabeza como un boomerang dorado, girando como un boomerang gigante dirigido a la nuca de Koyanskaya. El arma divina atraviesa un pilar cristalino flotante tras ella, reduciéndolo a arena fina y brillante. Kama ya se acerca desde la dirección opuesta, preparándose para aprovechar la falta de ropa y defensa del zorro. Angra no les da un respiro. Proyecta una docena de sus espadas con forma de colmillo, con sus superficies negras ansiosas por el contacto. Se abalanza sobre ambas mujeres, blandiendo a Taurich y Sarich en un ataque de gran alcance que las obliga a concentrarse en él. Corta y acuchilla con una intensidad temeraria, chocando contra el arco de Kama y las armas cuerpo a cuerpo improvisadas de Koyanskaya. Sabe que este es un juego perdido. Su esgrima es un chiste comparado con el sofisticado Kung Fu del zorro o las artes marciales divinas de la diosa. Sus estadísticas son mediocres. Es más lento, más débil y carece del rendimiento bruto de sus compañeros de entrenamiento. Es casi imposible mantener su posición entre ellos. Igualarlos en un equilibrio justo de fuerza y velocidad es una tarea casi imposible. Pero no necesita ganar una pelea justa. Solo necesita que crean que lo está intentando. Porque no está peleando limpio. Nunca lo ha hecho. Gracias a los recuerdos de su nave, comprende la importancia de la supervivencia. Ha aprendido a reconocer el olor de una batalla perdida mucho antes de que la primera gota de sangre caiga al suelo. Su instinto le dice que el éxito solo llega cuando el oponente está convencido de que ya ha ganado. Obliga a sus músculos a gritar, acelerando su velocidad mientras teje un patrón engañoso de golpes. Reconoce la diferencia de poder y la acepta sin egoísmo. Solo ataca cuando tiene una posibilidad real de asestar un golpe, y ahora mismo, su objetivo es mucho más engañoso que un simple corte. Están tan concentrados en el baile que se les olvidó mirar la pista. Grita Angra. Una sonrisa cínica le iluminó el rostro. Las sombras que acechaban a sus pies se alzaron repentinamente, entrelazándose en una densa y sofocante cúpula. La sustancia, parecida al barro, atrapa a Kama y Koyanskaya en una prisión sin luz, cuyas paredes vibran con la presión de las bestias.
Brasas azules comienzan a consumir la oscuridad desde el interior mientras las llamas de Kama rugen en protesta, pero Angra no esperará a que se liberen. Él activa su autoridad sobre la retribución. Cada gramo de dolor que absorbió antes, el pecho destrozado por la bomba nuclear en la maleta, las costillas destrozadas por la patada de Kama, las quemaduras en la retina por la explosión de fusión, se canaliza de vuelta a través de las sombras. El daño se refleja en los dos atrapados dentro de la cúpula, incapacitándolos brevemente con una repentina oleada de agonía compartida. Se derrumban, sus movimientos se congelan al experimentar la sensación fantasmal de su propia carne cocinándose y sus huesos rompiéndose. Antes de que Kama pueda destrozar la jaula, el suelo bajo la prisión se llena de géiseres. Un enorme géiser de lodo entra en erupción como un volcán submarino justo debajo de la prisión de sombras. La fuerza de la erupción destroza la cúpula, lanzando densas masas de lodo maldito en todas direcciones, ahogando a las dos mujeres en un peso aplastante de toda la maldad del mundo. Los colores iridiscentes del vacío son eclipsados por el lodo. Al desmoronarse la oscuridad, Koyanskaya cae al suelo con fuerza. Cae, con el cuerpo convulsionado mientras intenta recuperarse del trauma reflejado y del lodo que cubre su piel. Sus pechos al descubierto se agitan mientras jadea en busca de aire con los ojos vidriosos y tose bilis negra, su cuerpo sin camisa cubierto de vetas de barro y moretones recientes. Queda momentáneamente incapacitada. Su instinto de supervivencia finalmente supera a su rabia. Sin embargo, Kama sigue en pie, está encorvada, con la mano agarrándose el estómago mientras mira a Angra con furia a través de su flequillo plateado. Sus mechones color lavanda están manchados de mugre, y su traje está manchado, pero sus ojos rojos arden con un vigor renovado y depredador, con indicios de traición. Su arco crujió bajo el agarre de sus manos temblorosas. Eso fue, notablemente sucio, incluso para ti, escupe con el esfuerzo de mantenerse en pie. Soy de la venganza, cariño. No me va la limpieza. Dice Angra riendo entre dientes. Los únicos dos que quedaban para ajustar cuentas. Kama se limpió una mancha de mugre de la mejilla. Pasaste muchísimo tiempo mirando el pecho de ese zorro. A un lobo le gusta cazar, pero parece que olvidas quién te lleva la correa. Puede que ella sea tu presa, pero tú me perteneces. Los celos te sientan bien, Kama. Si estás tan desesperada por mis ojos, te daré un recorrido completo todo el día. Pasaré cada segundo de cada día mirándote si me dejas. A Kama no le hizo gracia el chiste. Bajó la guardia mientras bromeaba, una apertura nacida de la pura ociosidad. Al instante, su vajra se abalanzó hacia adelante. Se dio cuenta de la trampa exactamente un microsegundo demasiado tarde. Sus talones se clavaron en la superficie cristalina para detener su embestida. Un muro de maldiciones condensadas y solidificadas surgió entre ellos, una barrera de malicia. El Vajra se estrelló contra la masa negra. La fuerza del impacto provocó un temblor en toda la dimensión. Kama se contuvo justo antes de que el retroceso la lanzara al cielo lejano e iridiscente. Se quedó allí, mirando a Angra. Él la miró de nuevo, dejando caer sus armas. Era el aldeano sin nombre que se convirtió en símbolo de todos los pecados humanos, el mismo hombre cuyo recipiente era el alma gemela del corazón de su propio recipiente. Durante un largo momento de silencio, simplemente se miraron fijamente. Una chispa de comprensión mutua surgió entre ellos. Ambos eran remanentes de una historia, ocupando cuerpos destinados el uno para el otro en otra vida. El reconocimiento de esa tragedia compartida brilló en sus ojos. El tiempo de los juegos había terminado. Este fue el intercambio final para ver qué bestia se mantendría en pie. Los tatuajes de su cuerpo brillaban con una luz tenue. Se deslizaban de un lado a otro, curvándose, impulsándose hacia adelante. Una luz roja se extendía por todo su cuerpo. Respiró hondo. Sus pulmones estaban llenos del maná residual del vacío. Un mar de barro del Santo Grial comenzó a derramarse de su sombra, expandiéndose en todas direcciones. El líquido viscoso inundó el suelo hasta parecer un océano infinito y burbujeante de maldiciones bajo sus pies. Borrado del amanecer, su nombre se convirtió en la sombra. Desde ese abismo, comenzaron a surgir espadas.
Cientos, luego miles, luego decenas de miles de colmillos y garras con forma de sombra se manifestaron, hileras de acero dentado alineándose en el horizonte. Cada espada era un fragmento solidificado de oscuridad, todas apuntando hacia el cielo. Yo soy el recipiente de mi maldición. Su voz era un ronco ruido gutural que parecía surgir del mismo barro, de un extremo al otro del vacío. Kama no se quedó de brazos cruzados. Ascendió, su cuerpo brillando con una suave luz rosa. Preparó su lazo floral, y en un destello de luz rosa, un segundo Kama apareció a su lado. Luego 10 más. Luego 100. En cuestión de segundos, miles de diosas idénticas llenaron el cielo. Su cabello blanco plateado y sus tonos lavanda formaban un enjambre brillante. Se multiplicaron hasta que el fondo iridiscente de la dimensión quedó completamente eclipsado por un mar de cuerpos translúcidos y armaduras con forma de pétalo. Las diosas eclipsaron los distantes soles del vacío. Kama miró la flecha que habían tallado, la samoana con la punta en forma de flor. Las flores del amor que encienden y despiertan una pasión insoportable, tan intensa que se convierte en una condena, un apetito satisfecho que la lleva directamente a la inmensidad. Odiaba usarla. El trauma de su pasado aún la quemaba en la mente, un frío recordatorio del dolor que el amor podía causar. Pero sentía ese mismo dolor ahora, una amargura en el pecho mientras apuntaba al hombre que estaba abajo. Miles de flechas, forjadas con divinidad y hechicería ancestral, brillaban como joyas contra el fondo negro del mar de lodo. Eran puntos de luz brillante, una pintura de amor resplandeciente que se extendía sobre el lienzo del vacío, todas dirigidas al hombre soltero, al que amaban, al que pretendían traspasar. La flor llamada flecha del amor florecerá en el vacío de los cielos, cantó el ejército de Kamas en voz de soprano. El enjambre rosa reemplazó el fondo estelar de la brecha dimensional. Los colores quedaron eclipsados por un mar de cabello lavanda y brillantes ojos rojos. Eran las nuevas estrellas de este mundo moribundo, proyectando una luz cálida y engañosa sobre el lodo negro. Tejido de malicia, el barro es mi cuerpo y el pecado es mi sangre. El número de espadas se duplicó, luego se triplicó. Se manifestaron desde el abismo, llenando cada centímetro cuadrado de la mitad inferior de la dimensión. Era un bosque de acero negro, todos apuntando hacia los cielos rosados. La oscuridad se deformó a su alrededor, espesándose hasta que las espadas se convirtieron en manifestaciones físicas de todos los malos pensamientos que la humanidad había concebido jamás. Los ojos de Kama se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Por el hombre que se encontraba debajo de ella, el aldeano sin nombre que se había visto obligado a cargar con los males del mundo. Era demasiado para ella. Su trauma era la agonía de ser amada en un mundo que solo quería usarla. Tu juicio está siendo cuestionado, susurraron los Kamas, sus voces superponiéndose como el susurro de las hojas secas. Clavaron Samoana, la flecha del amor. Estas flechas no estaban destinadas a matar el cuerpo, sino a ahogar el alma en una depravación nacida del deseo cumplido. Brillaban como joyas contra el fondo negro, miles de puntos de luz divina iluminando la brecha dimensional con un resplandor romántico. He soportado más de 6.000 millones de males. O más bien, él es la respuesta a 6.000 millones de oraciones, llenas de egoísmo. Su cántico se intensificó mientras el barro subía hasta su cintura, mientras se fusionaba con el océano de maldiciones. Su identidad como persona había sido despojada hacía mucho tiempo, su nombre expulsada de los registros humanos, para convertirse en un símbolo viviente. Él era el chivo expiatorio, quien cargó con la culpa para que otros se sintieran puros. Su cuerpo era ahora un tapiz de maldad infinita, un mapa del fracaso humano, desconocido para la salvación. De todos modos, continuó, las cuchillas comenzaron a vibrar en sus ranuras. Oh mar estrellado de amor. Deja que este hombre que amé sienta el resultado de mi dolor, gritó Kama. Los arcos estaban tensados al límite. La barrera entre los dos ejércitos crepitaba con estática, la tensión era tan alta que el caleidoscopio del vacío comenzó a tornarse gris. El amor que ella ofrecía era un veneno, un calor hermoso y sofocante que prometía paz mediante la entrega total a la lujuria, ni conocido por la malicia. Ha resistido la agonía para absolver a la humanidad. Su voz retumbó, ahogando la estática. Él soportó todos los pecados, para que sus manos permanezcan limpias.
El océano de lodo comenzó a girar, creando un remolino gigantesco que absorbió el espacio circundante. Las aspas orbitan alrededor de Angra, un huracán de sombras que amenazaba con reducir el universo a polvo. Estas manos nunca sostendrán nada más que culpa, gruñó, extendiendo los brazos hacia el cielo. La diosa gritó. Un toque de clarín rompió los últimos vestigios del silencio. Así como yo perdono todo el mal del mundo. Kama Samoana. El cielo se rompió. Desde el firmamento, miles de flechas de luz rosa descendieron como una cascada de estrellas. Desgarraron lo que se supone es una atmósfera, dejando un rastro de pétalos de fuego y aroma a jazmín. Eran un regalo hermoso y letal, la expresión final de un amor que no tenía a dónde ir. Y desde la tierra, la oscuridad respondió. El océano de espadas ascendió en una oleada de acero opaco. Se alzaron para encontrarse con la luz, un muro de sombra roja que buscaba devorar el amor que caía desde arriba. Las dos bestias se saltaron las formalidades de apuntar y se lanzaron directamente a la masacre. Desde cualquier punto de vista en el vacío iridiscente, el espectáculo se asemeja a un billón de estrellas fugaces, chocando con una marea creciente de agujas negras. El cielo parecía llover fuego, mientras que el suelo parecía arrojar fragmentos de un mundo destrozado. Estos proyectiles eran más numerosos que las células de un cuerpo humano, superando la cantidad de gotas de lluvia en un huracán, eclipsando el resplandor de un sol visto desde el vacío. Ambos combatientes emplearon la misma estrategia de fuerza abrumadora para reducir cualquier oposición a polvo microscópico. La energía concentrada en este remanso de realidad habría arrasado montañas divinas como el Monte Olimpo. Si una deidad importante, afín a la guerra, como Ares, se hubiera disuelto en una niebla roja durante la primera oleada en cuestión de segundos, y con la naturaleza del noble fantasma, ¿qué podría ser la línea de los olímpicos contra el continuo bombardeo de oleadas? Las continuas oleadas de flechas divinas y espadas malditas los habrían arrastrado a la inexistencia. Habrían destrozado su esencia tan profundamente que el renacimiento sería un sueño durante los siguientes milenios. Desde una distancia equivalente a la separación entre cuerpos celestes, el movimiento de los proyectiles parecía lento. En realidad, se movían a velocidades superiores a la de la luz. Las dos fuerzas chocaron en el centro del vacío. Un rugido de dos infinitos que se empujan mutuamente hasta el límite para ocupar el mismo espacio. No hay palabras en ninguna lengua humana para el sonido que sigue. El primer contacto entre una flecha floral y una espada de sombra produjo un sonido como el grito de un universo moribundo. La presión del encuentro creó fracturas visibles en la estructura de la brecha dimensional, que cruje al absorber la energía del impacto. La realidad a su alrededor comenzó a agrietarse en largas y transparentes franjas, revelando un oscuro vacío que succionaba los límites de su campo de batalla. Afortunadamente, el mundo humano no se vio afectado. Las puntas de flecha se estrellaron contra los filos de las espadas y se desintegraron. La ardiente divinidad azul de la diosa luchó contra la malicia negra como la tinta del demonio, y ambas se anularon mutuamente en una secuencia de cegadoras explosiones esféricas. Cada explosión es un pequeño sol de pasión o un vacío de retribución. El cielo se convirtió en una luz estroboscópica rosa y negra, enviando ondas de choque a través del vacío que habrían arrasado cordilleras si las hubiera en este espacio. Una flecha rosa atraviesa una espada de sombra, solo para que ambas se disipen en una niebla de manayojin aceitoso. Cada flecha que se partía era reemplazada por 10 más. Cada espada que se disipaba era reemplazada por 100. La lluvia floral que descendía se estrellaba contra la cortina ascendente de espadas malditas como una cascada que golpea el suelo de granito. No podían penetrar a la otra, pero no cejaban en el intento. Los duplicados de Kama lanzan una segunda descarga, con los dedos desenfocados al disparar varias flechas a la vez. Un rosa intenso ilumina el mundo a lo lejos mientras las flechas se alinean en formación, girando a velocidades que crean ciclones en la brecha. Se abalanzan sobre el océano de lodo, levantando géiseres de lodo negro a cientos de metros de altura. El propio lodo contraataca, y zarcillos de la inmundicia del Santo Grial se extienden hasta enganchar los tobillos de las diosas suspendidas, arrastrándolas hacia el abismo agitado. Las cuchillas responden al inclinarse 45 grados. Se lanzan en espiral, imitando la formación de taladro que Kama usó.
Las garras y colmillos del Vengador se convierten en una tormenta vertical, destrozando las flechas y continuando hacia arriba para cortar los trajes de las copias divinas. Los cuerpos son cercenados y los gruñidos de dolor se evaporan por la fricción pasajera. 1000 camas se lanzan en picado. Descienden como pilotos kamikaze, brillando con llamas azules. Impactan la superficie del océano de lodo y detonan, creando una reacción en cadena de explosiones térmicas que hierven el agua contaminada por el pecado. El vapor produjo una neblina tóxica que oscureció el campo de batalla. Las pisadas en la superficie del barro se difuminan mientras el hombre corre, aumentando su velocidad infinitamente con cada segundo. Un rayo negro ondea entre las estrellas fugaces mientras 10.000 espadas más salen tras él, creando un rastro que actúa como otra barrera contra el fuego que cae. Cada flecha que rompe contra una espada libera una ráfaga de amor, una interferencia mental que intenta reescribir los patrones de comportamiento de Angra, mientras que cada espada que se disipa libera pecados, una contaminación que se esfuerza por pudrir la divinidad de Kama, para sí mismo. Las dos bestias se están ahogando mutuamente en sus propias naturalezas. Un intercambio romántico de destrucción mutua que solo ellas conocen. Ocurrió otro suceso. Las flechas lanzadas por la diosa sufrieron una transformación, y su brillo se intensificó a medida que la energía mágica cambiaba. La energía mágica que compone las flores de Samoana descarta la desesperación del deseo. Estos proyectiles que originalmente fueron generados a partir de un deseo base, surgieron con una fuerza renovada que hizo retroceder las espadas negras del demonio. La lujuria pura se desvaneció, dejando tras de sí una forma de pasión que parecía ajena incluso al vacío. Los ojos rojos de Kama se suavizaron. La apatía en su mirada perdió su brillo vidrioso. Era un amor que no buscaba nada a cambio, un ágape puro que otorgaba a las flechas florales un poder capaz de suprimir el concepto mismo del pecado. Era lo que los niños llamarían amor verdadero. Un amor genuino e incondicional. Él no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada, con los ojos fijos en ella, como el rastro persistente de su hermosa mirada, sin emociones. No, ya no soy apático. El brillo en sus pupilas, un vívido rastro de vida fijado enteramente en él, la hizo parecer más viva de lo que jamás la había visto. Se sintió centrado. Fue una sensación desconocida. En medio del ciclo interminable de los pecados del mundo y su propio nihilismo, ella sigue siendo el punto fijo en su tormenta. Ella era la única constante en su existencia. La sensación de libertad casi basta para desestabilizarlo. Esta sensación llegó a lo más profundo de su ser, donde antes solo residían los pecados. Para un hombre que solo conocía el ciclo de la siembra y la cosecha, cuya esencia misma es un registro de la deuda humana, esta aceptación es una fractura en su realidad. Su naturaleza como bestia de la retribución exigía destrucción, y por eso, reconoció su amor con el suyo propio, sin juzgar. No sabía que se sentía así, dijo Angra en voz baja. Pensó en las mujeres de su pasado, en el deber y la compasión que a menudo se confundían con amor. Comparado con todo lo que sintió, esto es algo diferente. Ni siquiera el amor de Karen y Basset alcanzó este nivel de intensidad. La reacción de Kama fue desconcertante. La despiadada diosa fue reemplazada por una chica que parecía que acababa de enterarse de que su enamorado sentía lo mismo. Se emocionó, con una luz juguetona en sus ojos. Entonces acepta más. Tengo mucho que darte si eres lo suficientemente valiente para aceptarlo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Por mí, bien. Su primera sonrisa en lo que parece una eternidad. Antes de que el momento de ternura se desvaneciera, sus expresiones se endurecieron en máscaras de determinación al abandonar toda pretensión de moderación. El recreo había llegado a su fin. Ambas bestias aprovecharon las reservas más profundas de sus autoridades, liberando una oleada de poder que desafió el vacío. Incluso sin atmósfera, dos gigantescos remolinos se materializaron desde sus posiciones, arrastrando la niebla iridiscente de la brecha dimensional hacia enormes embudos de ciclones en espiral. Estos vórtices desgarraron el suelo, fragmentando la estructura cristalina en átomos y retorciendo la realidad. Las leyes físicas de la brecha dimensional se desmoronaron bajo la tensión.
El espacio comenzó a condensarse en una fisura singular entre ellos mientras el tejido de la realidad se rasgaba, un punto de densidad infinita que crujió al alcanzar su límite. La distorsión alcanzó un punto terminal y se rompió. La energía comprimida del universo más allá de su límite, concentrada a través de sus dos cuerpos en un punto de densidad infinita, explotó hacia afuera. La onda de presión resultante rompe el espacio local. En esta extensión infinita de la brecha, el concepto mismo de dirección fue absorbido por el vacío creado por ellos mismos y se trastocó por completo mientras la destrucción de las dos bestias debilitadas consumía el área. Esta es una demostración de poder que parecía imposible de manifestar para dos seres. Pero nunca fueron solo seres. La nada brotó de las grietas de la realidad, erosionando los espacios fracturados y dando paso a una red de fisuras que conducía a lo desconocido. En esta brecha dimensional, la masa de las partículas más ligeras prácticamente deja de existir. Los paquetes de ondas solitarios, que mantienen su forma al viajar a través de un medio no lineal con una estructura periódica, llamados solitones de brecha y vórtices, se separaron, y sus trayectorias colisionaron con las bandas prohibidas, los rangos de energía donde no pueden existir estados electrónicos en un material dado, de la estructura subyacente de la dimensión. La fuerza bruta abrió portales temporales a la quinta, sexta y séptima dimensiones. Antes de que los portales inestables colapsaran bajo su propia masa, Kama y Angra ya no retenían ni una gota de maná. Esta era la conclusión que ambos anhelaban, buscando una verdad que honrara sus naturalezas. Kama se recostó, su arco brillando con tanta intensidad que rivalizaba con una supernova, y gritó con todas sus fuerzas para hacerse oír por encima del universo en colapso. «Vas a invitarme a una cita después de esto, ¿me oyes?» Su voz suplicante se elevó por encima del sonido de la realidad al romperse. Angra echó la cabeza hacia atrás y su rugido de acuerdo se fusionó con su grito que llevaba el peso de la promesa de una bestia. El mundo es engullido por una luz cegadora y absoluta. Todo se desvanece en un vacío blanco y singular, borrando el campo de batalla y a los combatientes en un destello de poder absoluto. Y si algo sobrevive a la unión de retribución y caída, la diosa y el demonio son las únicas posibilidades. El área del campo de pruebas dimensional había quedado reducida a un área irreconocible. Dos cuerpos yacían entre los escombros de lo que solía ser un campo de entrenamiento, aunque el término ya no se aplicaba a este nivel de destrucción. Abre los ojos de golpe, aunque el párpado izquierdo está parcialmente derretido hasta la ceja. Presiona la cara contra los restos del suelo, sintiendo como la arena se le clava en la mejilla. Su visión sigue siendo un mar de colores superpuestos y manchas grises. Parpadea varias veces, intentando que el líquido de sus ojos se disipe. Unas brasas anaranjadas arden en su piel ennegrecida, negándose a extinguirse incluso cuando el vapor emana de la cavidad de su pecho. La explosión había hecho más que quemarlo. Se miró. Le habían arrancado la piel de gran parte del torso, dejando al descubierto músculos en carne viva. En algunas zonas, incluso eso había desaparecido, revelando los huesos negros bajo los cuales ya comenzaban el lento proceso de recomposición. Podía ver el pulso de sus órganos internos a través de los huecos de las costillas. El olor de sus propios restos carbonizados era denso y nauseabundo, suficiente para hacer que a cualquier hombre le cayera la pata tras una sola aspiración del empalagoso aroma de la autoincineración. Sin embargo, transmitía una sensación de familiaridad que atenuaba la sorpresa. Tanto él como Kama habían ocupado el epicentro absoluto de la colisión, haciendo que todas las fuerzas combinadas de su ataque final chocaran. En cualquier otra circunstancia, ser un cadáver ambulante podría ser inquietante. Actualmente, simplemente se alegra de que los nervios se hayan quemado lo suficiente como para concederle un respiro temporal de la agonía. Intentar ponerse de pie fue un esfuerzo inútil. Cada pequeña contracción muscular le provocaba una punzada de agonía en la columna, inmovilizándolo en el suelo. El dolor lo atormentaba en cuanto intentaba contraer el torso. Esperó inmóvil a que su naturaleza bestia reparara los agujeros en su forma. Un leve zumbido melódico se escuchó en el silencio y atrajo su atención. Logró inclinar la cabeza lo suficiente para ver la fuente. Kama yacía a solo unos metros de distancia. Era un reflejo de su propio destrozo.
Su cabello lavanda estaba enmarañado con hollín, y la cinta roja de su lado izquierdo estaba parcialmente chamuscada. Su traje era una colección de agujeros quemados y tela desgarrada, revelando las curvas de sus caderas y el ombligo que solía mantener bajo el tejido. Su cabeza estaba girada hacia él para que sus miradas se cruzaran a corta distancia. Más allá de ella, en la periferia de su visión, la magnitud de su trabajo se hace evidente. Un cráter gigantesco se extendía kilómetros, un agujero tan vasto que sus bordes se perdían en la neblinosa distancia del vacío. Desde su posición estratégica, Angra ni siquiera podía calcular la profundidad del pozo que habían excavado en la realidad. Sintió una oleada de genuina gratitud por no haber llevado a cabo esta sesión en particular cerca del mundo humano, o no habría quedado un mundo al que regresar. Durante unos largos segundos, ninguno de los dos se movió. Él simplemente permaneció allí, escuchando el zumbido. El único movimiento provenía del subir y bajar sincronizado de sus pechos. El zumbido cesó, dejando solo el sonido de sus respiraciones pesadas y sincronizadas. El calor persistía en el espacio entre ellos, la clase de temperatura opresiva que seguía al agotamiento absoluto de superar los propios límites. Era una fatiga que agobiaba las extremidades y hacía que el resto del universo pareciera inexistente. Ya no había necesidad de actuar ni de impresionar. El silencio proporcionaba una rara y genuina seguridad entre dos monstruos que solían pasar el tiempo proyectando diversas máscaras. La voz de Kama finalmente rompió el silencio. Ya no tendrás que cargar sola con la miseria del mal del mundo. Una mirada de confusión cruzó sus rasgos demacrados. Al principio, no entendió bien lo que quería decir. La confusión le recorre la mente mientras intenta procesar la declaración. Kama no esperó a que preguntara. «Estoy aquí contigo», añadió, mirándolo fijamente con sus ojos rojos. «No tienes que soportar esto solo». Entonces se dio cuenta de que ella no se refería a quitarle literalmente las maldiciones. Sabía que la carga de ser el mal del mundo era solo suya, una constante metafísica intransferible. Estos millones de agonías biológicas y mentales son solo suyas. Cada segundo de su existencia es un recuento de pecado humano. Cada vez que accedía a ese poder, sentía la agonía biológica y psicológica de cada pecado humano jamás cometido, un infierno que nunca cesaba del todo. Si ella intentaba tocar esa oscuridad directamente, solo la contaminaría aún más. Sus palabras fueron una promesa de que su amor actuaría como un amortiguador, una forma de amortiguar los bordes más intensos del dolor a través de su presencia. Fue una admisión sencilla. Vio la calidez tras el cansancio en sus ojos. Es terriblemente honesto decirlo en un lugar como este. Nunca había conocido un amor que no fuera transaccional o nacido de otro tipo de desgarramiento. Pero ella es persistente. Es la bestia del caída, una criatura que se volvería lo más brutal posible por amor, y ha decidido que su venganza es asunto suyo. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca mientras la miraba. Sin aliento para decirlo en voz alta, ni quiere que el vacío lo escuche, simplemente pronuncia las tres palabras en silencio. Un crujido de pasos contra los escombros arruinó el ambiente. Sintió la presencia de varias entidades poderosas acercándose. Tengo que preguntar. ¿Estaban intentando un pacto de aniquilación mutua, o esta es realmente su idea de un calentamiento ligero? La repentina voz de Volga los interrumpió. Estaba al borde del cráter, con el cabello ondeando sobre sus hombros, a pesar de la ausencia de brisa. Observaba la masacre con una mezcla de incredulidad y curiosidad, recorriendo los huesos del pecho de Angra y la tela chamuscada de Kama. Pedí una demostración de potencial de combate, no un pacto suicida. Pensar que a esto realmente le llamas entrenamiento demuestra tu falta de sentido común, comentó, cruzando los brazos. Una pequeña mancha blanca saltó sobre un fragmento de cristal flotante cercano. Fou. Fuck you. Chilló la criatura, estremeciéndose al observar el músculo en regeneración de Angra. Parecía asentir con la cabeza ante la evaluación de Volga, y el nivel de destrucción le parece innecesariamente vulgar. Tiamat apareció antes, mirando de Angra a Kama, su rostro se contorsionó en un puchero que era al mismo tiempo aterrador y extrañamente adorable. Esto es demasiado. Estoy a punto de envolverlos a ambos en el mar de la vida solo para impedir que se muevan durante el próximo siglo.
Ambos necesitan un sermón sobre supervivencia, los regañó Tiamat. Kama gime desde su posición a pocos metros de distancia. No tiene fuerzas para levantar la cabeza, pero logra mover los dedos en un débil gesto de desafío. Su contraparte se desliza hacia el cráter y se detiene cerca de Kama. Por una vez, su expresión habitual desapareció de su rostro. ¡Ay, Dios mío! Kama, cariño, te ves agotado, murmuró Kiara, inclinándose con un murmullo compasivo. ¿Necesitas que te alivie un poco esa carga? Podría ofrecerte una forma mucho más placentera de liberarte que lo que sea que te ofrezca esta bestia. No tenía energía para un intercambio verbal. Sus pulmones ardían con cada respiración y sentía las extremidades pesadas. Sin embargo, no estaba demasiado cansada para mover la mano. Lentamente, con un esfuerzo tembloroso, levantó el brazo y extendió el dedo medio directamente hacia el rostro de Kiara. El movimiento es tembloroso y carece de su habitual gracia maliciosa, pero el mensaje es inconfundible. Kiara jadeó, retrocediendo ligeramente con expresión de horror, llevándose la mano al pecho. ¡Qué grosero! Incluso a las puertas de la muerte, mantienes una lengua tan afilada, o un dedo, por así decirlo. Angra no pudo ver el gesto desde su posición, pero oyó el resoplido ofendido de Kiara y soltó una risita entrecortada. Siempre podía contar con que Kama sería una niñata, incluso cuando le faltaba media piel. Cerca de allí, llegó Draco, quien sostenía una figura inerte sobre su hombro. Koyanskaya colgaba allí como una muñeca abandonada, aún sin camisa e inconsciente por la explosión anterior. Su cabello rosa era un revoltijo de enredos, y sus orejas de conejo colgaban sin vida. La coneja decidió retirarse temprano. Quedó atrapada en la onda expansiva de tu pequeña disputa romántica. No me molesté en buscarle la ropa. La corrupción de la carne es un fastidio, y la falta de tela no la matará. Al grupo de mujeres no le preocupaba el estado de su vestimenta, o la falta de ella, que compartían con Angra, que llevaba la camisa descamisada. En el reino de las bestias, la modestia era un concepto humano de escasa importancia comparado con la cruda realidad de su poder. Y con Angra actualmente convertido en un montón de músculos carbonizados, ninguno de ellos parece considerar su presencia una amenaza a la dignidad de Koyanskaya. Olga suspira, dándose golpecitos en la barbilla con un dedo enguantado. El aura de su autoridad ha regresado. Bueno, ya he visto suficiente. Ejen, muy bien. El entrenamiento de Angra, Koyanskaya y Kama ha concluido oficialmente por hoy. Los resultados fueron suficientes. Tengo datos suficientes sobre un enfrentamiento a 3 bandas de bestias para informar a Goetia y que lo analizará a fondo más adelante. Es evidente que tu sincronización es pésima, pero tu capacidad destructiva está justo donde debe estar. Probablemente encontrará tu falta de control fascinante y a la vez increíblemente molesta. Probablemente nos diga que estamos desperdiciando maná, murmura Angra con voz ronca. Logra incorporarse y sentarse mientras su piel finalmente empieza a cubrir los huesos ennegrecidos de sus costillas. Olga sonríe con sorna. Probablemente. Pero se espera cierto exceso de los males de la humanidad. Si no fuéramos capaces de transformar una dimensión, no seríamos muy buenos en nuestro trabajo, ¿verdad? El grupo se dispuso a intercambiar breves pullas y conversaciones ligeras. Angra escuchó la cacofonía de voces. Por primera vez en su larga y miserable existencia, las voces en su cabeza se sintieron más silenciosas. Kama tenía razón. Ya no era solo un aldeano sin nombre al que culpaban de la inmundicia del mundo. Observó al diverso y extraño grupo de monstruos que lo rodeaban y sintió una sensación de paz. No soportaba el sufrimiento solo. Tiene gente tan rota y monstruosa como él. Él tiene amigos. Entonces, ¿hay alguna razón por la que decidiste plagiar a cierto héroe de la justicia? Cállate, Kama. Amigos, está bien.